El siguiente póster tiene título «El tratamiento antirretroviral prolongado disminuye la capacidad de reactivación del reservorio de VIH» y será presentado por Alicia Simón Rueda, del Instituto de Salud Carlos III. Buenas tardes. Gracias al Comité Científico y a la organización por permitirme presentar hoy mi trabajo aquí. En primer lugar, como todos sabéis, la terapia antirretroviral ha permitido mejorar mucho el pronóstico de las personas con VIH, permitiendo mantener un control de la replicación del virus y manteniendo así niveles indetectables. Sin embargo, hoy en día el reto sigue estando en la erradicación total del virus debido a la existencia de un reservorio viral persistente alojado principalmente en células CD4 positivas, que es de larga vida media y que permite, esta integración del virus permite que permanezca oculto al sistema inmune. De esta forma, si el tratamiento se interrumpe, se produce un rebote de la viremia y el tratamiento debe tomarse de por vida, convirtiendo a esta infección en una enfermedad crónica. Por tanto, vemos que estudios reflejan que una disminución del tamaño del reservorio podría retrasar el tiempo que tarda en producirse este rebote viral y, por otro lado, que el tratamiento prolongado hace que haya cambios en el panorama del provirus. Por ello, nos planteamos en este estudio, por un lugar, evaluar el tamaño del reservorio, su composición y su capacidad de reactivación y, además, evaluar en función de cómo se ve influido por el tiempo de tratamiento y, además, cómo el tiempo de tratamiento influye en las subpoblaciones de memoria TCD4 positivas y en los marcadores de agotamiento y senescencia y de activación. Para ello, contamos con 64 personas infectadas por VIH que dividimos en 4 cohortes en función del tiempo de tratamiento. La primera de ellas eran personas que llevan menos de un año en tratamiento, la segunda de 1 a 10 años, la tercera de 10 a 20 y la cuarta de más de 20 años. De estas personas se aportan una muestra de sangre que se procesa para, por un lado, extraer el DNA y hacer mediante PCR digital la cuantificación del tamaño del reservorio y la evaluación de su composición mediante la técnica de IPDA. Y, por otro lado, el resto de la sangre se procesa en gradiente de densidad para obtener las PBMCs que, mediante distintos ensayos y marcajes, analizamos por citometría para ver los marcadores de agotamiento y senescencia, las subpoblaciones y la reactivación del provirus. En primer lugar, os presento la tabla de datos clínicos. Destacar que la mayoría de participantes en todos los grupos eran hombres, el total era un 83%. Además, había una diferencia en la mediana de edad de 25 años en comparación entre el primer grupo hasta la última cohorte, un poco debido a las características de este estudio. Además, la mediana de CD4 en general era de 816 células por microlitro y de CD8 de 822 y la mayoría de participantes eran indetectables, un 88% en las 3 primeras cohortes y el 100% de los que se disponían datos en la última. Y no hubo diferencias significativas en cuanto al tipo de tratamiento. En primer lugar, respecto a los niveles de CD4 medidos por citometría de flujo, pudimos ver un aumento respecto a la primera cohorte de menos tiempo de tratamiento, sin cambios significativos en los niveles de las CD8. En cuanto a las subpoblaciones de memoria, vimos un descenso en las CD4 positivo naïf y un aumento de las células de memoria central TCM y de las células de memoria efectora TEM, sin cambios significativos en las TEMRA. Esto podría reflejar un envejecimiento del sistema inmune y peor reacción a nuevos antígenos, pero no sabemos hasta qué punto estos datos están influidos no por el tiempo de tratamiento, sino por las edades que variaban respecto a las cohortes. En cuanto a los marcadores de senescencia, pudimos ver que uno de ellos, el KLRG1, estaba aumentado en la cohorte con más tiempo de tratamiento, con más de 20 años, pero los marcadores de agotamiento, LAG3 y PD1, estaban más aumentados en las cohortes con menos tiempo de tratamiento. Y esto pensamos que puede que se deba a que existe una alta demanda del sistema inmune al principio debido a la infección aguda y que posteriormente con el tratamiento, ya que se da un control de la viremia, se acaba normalizando. Esto también está reflejado por marcadores de activación que medimos como CD32 y CD57, que también estaban más aumentados en las cohortes con menos tiempo de tratamiento. Por último, en cuanto al tamaño del reservorio, no vimos cambios significativos entre las cohortes, aunque parezca que haya una ligera tendencia de aumento en la última de ellas.
Esto podría ser también por el contexto en el que estas personas empezaron el tratamiento y hemos incluido más participantes y parecía que esta tendencia ya se disipaba. Además, en cuanto al porcentaje de provirus intactos, pudimos ver que había una disminución de estos provirus intactos en la cohorte que llevaba más tiempo de tratamiento y también observamos que con más tiempo de tratamiento había una menor capacidad de reactivación del provirus que medimos por la expresión de la proteína P24. Además, esto también se relacionaba con una menor expresión del marcador del factor antiviral en estado inactivo, SAMHD1. Por lo tanto, con esto concluimos que las personas con VIH en tratamiento prolongado mostraron una menor expresión de los marcadores de agotamiento y de activación, pero un aumento del marcador de senescencia KLRG1. Aunque no hubo cambios significativos en el tamaño del reservorio, la capacidad de reactivación sí que fue significativamente menor con mayor tiempo de tratamiento y esta menor capacidad de reactivación además también se relacionó con esa menor cantidad de provirus intactos. Por lo tanto, pensamos que es interesante considerar el tiempo de tratamiento a la hora de diseñar diseñar estrategias para la cura funcional. Y por último, pues muchas gracias a mi grupo, la Unidad de Patogenia Inmune y Reservorio Viral, a los pacientes por contribuir en el estudio y al Hospital Clínico San Carlos y Príncipe de Asturias y a las entidades financiadoras. Bueno, ¿hay alguna pregunta en la sala? Muchas gracias, muy interesante el trabajo. Mi pregunta está relacionada, lo que habéis evaluado es el tiempo de exposición a tratamiento antirretroviral. Y mi pregunta está relacionada si habéis intentado ver si el tipo de tratamiento, como hemos visto en la cohorte low viret, lo que pasa que es un longitudinal, tiene un impacto, por ejemplo, con el inicio de los inhibidores de la integrasa. ¿Te refieres a que si el tipo de tratamiento que tomen también influye estos resultados? O... Sí, no solamente el tiempo de exposición, sino también el tipo de tratamiento al que han estado expuestos. En principio, por la tabla de datos clínicos hemos visto que no debería haber una diferencia entre grupos por ello, porque el p-valor no era significativo, pero yo creo que sí que es interesante porque bueno, hay más participantes, lo que pasa es que estos son datos preliminares y al final es una mezcla de personas muy diferentes. Tanto la edad cambia como pues eso, hay mujeres y hombres, aunque la mayoría sean hombres, y lo que tú dices que tienen distinto tipo de tratamiento, así que hasta cierto punto luego podría influir, pero concretamente en estos datos de ahora, en principio no había diferencia significativa en el tipo de tratamiento, entonces no... esto por lo menos quiero pensar que si el p-valor no sale así, la variabilidad no está explicada por eso. Buenas, gracias por la presentación. Muy interesante el trabajo. Yo tengo una pregunta en relación con los marcadores de agotamiento, los inmunocheckpoints, que veis un incremento en la fase, digamos, más aguda, que se corresponde probablemente a un incremento en la activación celular correlacionado con los otros marcers. Pero ¿habéis valorado la coexpresión de más de uno de estos? Porque la descripción de agotamiento va en relación con la coexpresión. Sí, de hecho, tenéis estos datos, ¿son indicativos de agotamiento o hacia qué dirección van? De hecho, no solo medimos estos marcadores, estaban también TIM3, TIGIT y el otro día estuve hablando con mis compañeros de laboratorio, ya que uno de ellos, que sabe más de estos temas y me estuvo orientando, me comentó que sería interesante estudiar poblaciones triple positivas, creo que eran de TIM3, TIGIT y no me acuerdo del otro, LAG3. Vale, entonces los datos están, entonces sería interesante hacer el análisis con ellos tres juntos, a ver qué sale. Hola, María. mi pregunta era, durante lo que consideras tiempo en tratamiento, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál sería el máximo? Porque un poco en lo que decía Eva, en este seguimiento que hicimos en Loviret, al final el tiempo en tratamiento se nos correlacionaba negativamente con el reservorio, es decir, con más tiempo de tratamiento, curiosamente parecía que tenía más reservorio y era porque habían empezado el tratamiento
terapias que eran menos óptimas que las más actuales. Mi pregunta va relacionada si, por ejemplo, miras a lo mejor en los últimos 10 años, probablemente más tiempo de tratamiento es mejor, pero si miras en los últimos 30 años, igual más tiempo de tratamiento no es tanto mejor. Es un poco cómo lo acotáis. De hecho, sí, eso que preguntas es interesante porque también esperamos ver que a mayor tiempo de tratamiento descendiera, y cuando vimos encima una tendencia que parecía lo contrario, quisimos entender por qué pasaba, y precisamente lo que tú has dicho de que estas personas empiezan el tratamiento en un contexto distinto, pues pueden estar ahí sesgando los datos. En principio, bueno, no tengo aquí la tabla, pero la cohorte era hasta más de 20 años y no sé ahora mismo en el rango intercuartílico cuál era el máximo, pero claro, es simplemente es lo que comentas, que es que en ese grupo puede ser que los datos estén afectados por eso, por el contexto. Gracias, Alicia.